número. Gracias. Aquí tenemos folio del niño. El número de dependientes demográficos. Como ya pegamos la base, por ejemplo, de hogares, colapsamos cuántos dependientes tenía cada hogar, si el jefe de ese hogar era hombre, mujer, la escolaridad, todo. Y después se la pegamos a cada miembro del hogar. Yo nada más me quedé ahorita nos quedamos solamente con los niños. Si en el hogar había 2 niños, por ejemplo, aquí hay 2, no, ¿verdad? ¿Es hogar diferente? Me quedé... Ajá. A lo mejor se quedó un niño por hogar. Si le pones el duplicates, report, el folio, ay, qué duplicates. Aquí en este caso se quedó solamente un niño por hogar, ¿no? En este caso, ajá. Sí. Como pegamos el módulo de programas sociales, el módulo de programas sociales traía varios niños por hogar. Y al final nosotros cortamos a que nada más tuvieran los niños de oportunidades, pero podían tener al mismo jefe de hogar. Serían iguales, ajá. Sí, y podría haber coincidido con que se quedaba así, pero la forma en que lo cortamos, al final se quedó uno, ¿no? Sí, se quedó, o el segundo. Aquí no se sabe, pero pudieron haber quedado más niños por hogar, ¿no? Sí, sí, o sea, pudieron. Aquí fue una coincidencia que quedó uno por hogar, ¿no? Sí. ¿En cuál? En este tomé uno. Por ejemplo, si tomáramos en donde dice pobreza, perdón, aquí, que dice beneficiarios ENIC, si abrimos esa base, aquí están todos los beneficiarios y está el folio del hogar. Entonces, por ejemplo, aquí sí le damos el Duplicates Report para explorar, ¿no? Esto que nos dices. Ay, mis tecleados. Aquí también nada más tenemos que a la hora, aquí coincidió porque a la hora de pegar ¿cómo se llama? El módulo de programas, nada más tenían a una persona, ¿no? Porque nos quedamos con los niños con beca, ¿no? Entonces aquí, número de becas, aquí coincidió con que había uno por hogar. Sí, por ejemplo, en oportunidades puede haber a lo mejor 3 niños con beca en el mismo hogar, ¿no? Y entonces lo que tú quisieras ver es que se repite 3 veces ese renglón porque son los mismos niños en el mismo hogar y tienen a la misma mamá y a la misma... Pero seguramente en la construcción, cuando cuando fueron quedando los pegados, quedó de alguna manera solamente un niño por hogar.
pero no tiene, no tiene que quedar. Sí, y además, por ejemplo, hicimos en el 2004, sí, puedes hacer, y es lo que critican, la base del ENIG no está hecha para simular a los niños de oportunidades. Por ejemplo, si tú tomas a los niños de oportunidades de la base del ENIC, en este caso 2004, que es la que estamos haciendo, que había 5 millones de familias, y expandes a esos niños, te da 3 millones, porque no está hecha para ser representativa del programa. Es lo mismo que Procampo. Dices, a lo mejor tenemos 3 millones de hogares de Procampo, pero tomas la ENIC del 2004 y expandes la base, y te da 1.5, porque no está hecha para, o sea, la ENIC está hecha para ser representativa de los hogares de México. Lo que quería hacer, a lo mejor puedes checar ahorita, ¿no? En el siguiente break, o bueno, podemos checar, en la que hicimos de pobreza, por ejemplo, aquí tienes, en donde dice bases, tienes también base total, pero bueno, ahí están todas las personas, ¿no? Aquí tienes gasto, los hogares y las características, la población. Y en el concentrado tienes a todas las personas del hogar. Y tienes si tienen beca o no. Entonces lo que podrías hacer, bueno, lo que podemos hacer es abrirla. Y entonces lo que checas es si tienen beca y ves cuántos de cada hogar tienen beca, ¿no? Y ahora ya se cerró el view, déjame. ¿No? Déjame ver si en el concentrado, aquí debe de venir si tienen beca. Mira, aquí viene, si tienen beca, ¿no? Entonces, por ejemplo, me voy a quedar ahorita, nada más le voy a decir, déjame, lo hago rápido, Tab, beca. Bueno, aquí es el monto de la beca, ¿no? Porque es dinero, no es si tienen o no tienen. Aquí es... obviamente los que no reciban beca deberían de tener beca que 0, ¿no? Estos, hay 26,000 que no tienen beca, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría construir una variable que dijera beca y no beca, si quiero ver ese fenómeno rápido, ¿no? Entonces le doy genera con beca igual a 1 if beca es positivo, ¿no? Y beca, eso es importante, beca es diferente de missing. Los valores missing en Stata valen infinito, ¿no? Entonces, si yo nada más le pongo aquí que me genere, que le dé la variable 1 para todo lo que sea positivo, aquellos valores perdidos también me los va a poner como que tienen beca, ¿no? Entonces le tengo que poner que sea diferente de dato perdido. Y bueno, ya, ahí, y hago un replace con beca. Con beca igual a 0. Y beca es, ¿cómo se llama? Es 0, ¿verdad? 0. Gracias. Pues ahí tengo 1,300 personas con beca, que pueden ser niños o no niños, porque esta beca, no sé qué beca sea, si sea una beca para estudiar en la universidad, o sea, ¿no? Pero puede haber personas con distintas becas. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir duplicates report. El folio, déjame ver si está el folio de vivienda, porque aquí todavía no está el folio, aquí tengo que hacer primero el folio normal, que sería, tengo que generar folio, que es igual al folio de vivienda, más el folio, ¿dónde está el más aquí? Más el folio de hogar, ¿no? ¿Sí? Ahí va a haber muchos duplicados, ¿no? Pero lo que puedo hacer es el duplicates report de folio if con beca. Salud. Duplicate report, siempre tecleo mal. Aquí va. Mira, por ejemplo, aquí me está diciendo que no hay, si quiero ver si en la misma vivienda, aunque sean dos hogares,
hay, le puedo poner mejor el folio de la vivienda para ver si en esa vivienda... Mira aquí, en la vivienda, ya ves que en una vivienda puede haber 2 hogares. En cambio aquí me dice, hay viviendas, tienes 1,315 viviendas que tienen una persona recibiendo becas, ¿no? Y tienes 8 viviendas que, ¿cómo se llama? Tienen un surplus de 4, o sea, están recibiendo 2 becas en esa vivienda, a lo mejor son 2 hogares distintos. Sí, porque no puede ser el mismo hogar porque aquí te dice que no está recibiendo. Y tienes 3 observaciones donde están recibiendo 2 becas más, ¿no? Tienen un surplus de 2. Sí, para la vivienda. En este caso coincidió, ¿no? O sea, la verdad fue como coincidencia que fue uno de cada uno. Sí, en este caso tienes que en estos hogares con beca, nada más una persona de ese hogar recibe beca. En esta vivienda tienes que están recibiendo 2, seguramente un hogar una y un hogar otra. Y en esta vivienda están recibiendo hasta 3, ¿no? Está como, ¿no? Ajá. Sí, pero en los hogares, en este caso de, así como formamos la variable beca, no hay 2 hogares. Pero no está duplicado, o sea, tiene becas, pero aquí ya me está diciendo que todos estos hogares que reciben beca, no hay ninguno que reciba 2, no están duplicados los folios con beca. Sí. Aquí tienes varios renglones por vivienda. En esta base que no hemos, en el de concentrados. Entonces, por ejemplo, aquí tienes, aquí, ¿cuánto el monto de lo que recibe? No, es por esa persona, porque aquí tienes, déjame ver, en esta base son personas. Personas, porque tienes, a ver, déjame ver, tienes aquí, bueno, tienes cuántos mayores, cuántos menores, cuántos, sí, tienes la base por hogar. Entonces tendrías que irte a la base de personas. Aquí tienes que por hogar reciben cierto monto. Ajá. Sí, la base que tendríamos que usar es esta. Déjame, cierro esta. Sí, pero la base que tendremos que utilizar entonces es población y ver si aquí en población viene la beca, ¿no? Sí, aquí tendrías que ver. Nivel, tipo de escuela, si otorga, forma de crédito, nivel de instrucción antecedente, ¿no? Sí, tendrías que checar si viene... Se me hace que viene en ingresos, porque en ingresos viene por renglón la persona que ingresos recibe, si recibe transferencias del gobierno, y en transferencias vienen si tienen oportunidades, si tienen beca de Procampo, si tienen de otra, ¿no? Viene en la base de ingresos. Por ejemplo, aquí tendríamos que ver cuál es la P000 y también tienes, ¿cómo se llama? Déjame ver. Folio del hogar, folio... Y tienes el número de la persona, ¿no? El NUMREN. Y entonces aquí tendríamos que ver cuál de estas es beca y hacer el conteo aquí, ¿no? Sí, tienes razón. Y te podrían tener 2 becas. En este caso coincidió con que tenemos uno de cada, ¿cómo se llama? Un niño de cada hogar, ¿no? La gráfica ya la cerré ya. Conté el número de niños que había en el hogar.
Si tenía, ¿cómo se llama? Déjame ver. Si había niños, ¿no? En el hogar. Y el número de niños. Es ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede haber hasta 6 niños en un hogar. Sí. En la base total. Uh-huh. Porque, a ver, déjame ver. Deberían de tener, ¿no? Debe de ser los, déjame ver. A ver, edad. Mira, aquí tienes, es que hay como es depende de la definición, ¿no? Entonces, si la definición de niños es que son niños de 3 años, ¿no? Niños pequeñitos, y ahorita estoy contando a todos los niños de 8 a 17, entonces quiere decir que en este hogar, si son menores de 5 años, niños menores de cierta edad, ¿no? Ajá, sí. Sí, faltan las etiquetas aquí, pero es un summary de la variable niños del concentrado. Entonces estos deben de ser niños, por ejemplo, menores de 5 años, ¿no? Y porque te está diciendo que en estos hogares donde hay 0 niños, la edad promedio de los becarios que están ahí es de 14 años, ¿no? Entonces deben ser niños pequeños, ¿no? Uh-huh. Sí, son niños. Y tienes mucha razón porque ahorita en una tesis que estuvimos, ¿no? Con Rocío, cuando empecé a leer la tesis, lo primero que decía era que evaluaba, ¿no? La nutrición de los niños. Y entonces, hasta el fin, sí, de salud, pero hasta el fin, pero yo nunca encontraba cuál era el niño, ¿no? Y entonces, tienen los niños preescolares, que son menores de 5 años, y tienen los escolares, que ya están en primaria y secundaria, y luego ya tienen los que no son niños, que son adolescentes, ¿no? Entonces, cuando leías, al principio no sabías si eran los niños bebés o eran los, ¿no? Entonces, igual acá, pero estos niños deben de ser menores de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el histograma, ya habíamos visto esta, ¿verdad? De los niños. Entonces, bueno, antes de hacer el propensity, lo tengo acá. Lo voy a guardar en removable. Ahí tienen el artículo, ¿no? Aquí tienen el artículo del propensity, que este es en el que se basa la programación de Stata, ¿no? Que está aquí. Exacto. Entonces, después de ver como variables de...
simplemente lo que hace, ¿no? El propensity es de nuevo la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que la persona haya recibido el tratamiento, ¿no? O lo que le estamos evaluando, dado que, ¿no? Dadas sus características, va a ser igual a, ¿no? Lo denotamos como la esperanza de D dado X. Entonces, lo que hicieron básicamente Rosenbaum y Rubin es, digo, para los que todavía no lo hayan leído, es que las características de las personas, vieron que la característica de las personas puede ser reducida en una probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacer comparación entre dos grupos, a donde no hicimos una, ¿cómo se llama? Una asignación aleatoria, ¿no? De un programa, donde decimos, vamos a darle el tratamiento a por ejemplo, de un conjunto de personas que son elegibles para un tratamiento. Aleatoriamente decido a quienes no les voy a dar el tratamiento y a quienes sí, ¿no? Les voy a dar de manera aleatoria. Y entonces cuando yo haga las diferencias de sus medias después del tratamiento, ¿no? Del resultado, por ejemplo, si el resultado es los años de escolaridad, que sería el resultado, ¿no? Y el tratamiento, que puede ser D o puede ser T, ¿no? Casi siempre se denota con T. El tratamiento puede ser la beca, en este caso, ¿no? Bueno, que incluye que asistan a la escuela, ¿no? Que la beca va a ser que asistan a la escuela y que eleven su nivel de escolaridad. Entonces, cuando yo simplemente hago la diferencia entre los que fueron y los que no fueron, ¿no? Los que sí reciben el tratamiento y los que no lo reciben, ¿cómo está esa diferencia? O puedo hacer la diferencia entre cómo estarían los niños que ahora sí lo recibieron, ¿no? El tratamiento, si no lo hubieran recibido. Pero como ya lo recibieron, yo no puedo observar ese resultado. Pero lo podría aproximar por aquellos que no lo recibieron, porque como la asignación fue aleatoria, pues puedo aproximar el resultado con aquellos que no lo recibieron y que son idénticos a ellos. Estar en el círculo quiere decir que son todos estos que están aquí tienen las mismas características y solamente aleatoriamente a unos sí se los doy y a otros no. Pero podría suceder, todos mis plumones son negros, perdón. Pero podría suceder que pues yo no tengo esta bonita, ¿no? Asignación, sino que me dan la base de datos donde tengo niños que son pobres, que no son pobres, que no, y nada más sé aquellos, voy a tener unos que, por ejemplo, sí recibieron, ¿no? El tratamiento, o sea, están recibiendo beca, y otros que no están recibiendo beca, pero resulta que los que cumplen con las características, por ejemplo, de estos de ser pobres, o sea, yo aquí no puedo hacer la diferencia entre los que reciben beca y los que no reciben beca, porque a lo mejor algunos de ellos, solamente estos son pobres, ¿no? No puedo compararlos a todos porque solamente estos cumplen con tener las características iguales a los que están aquí. Y realmente los otros, por ejemplo, si yo los comparara, a lo mejor son niños no pobres que están recibiendo una beca de excelencia y que van a tener muchísimo mejores o mayor escolaridad y no los puedo estar comparando con los pobres, ¿no? Porque no tienen las mismas características. Entonces lo que ellos dijeron es, bueno, vamos a tratar de aproximar, ¿no? Si yo quiero utilizar esas características de los niños pobres, que es todo un vector que los define que es X, entonces, ¿cómo hago cómo elijo personas que tengan esas características y que unas sí hayan recibido beca y otras no hayan recibido beca? Entonces dijeron, bueno, si yo los empiezo a clasificar y digo, a ver, clasifícalos por edad, y digo, bueno, pon por edad acá los que sí se parecen. No, pues la edad de estos, de los que sí se parecen al tratamiento de allá, pues va entre 5 y, no sé, entre 8 y 17 años. Y los otros, pues están entre 5 y 25 años. Ah, no, bueno, pues los corto. Le dicen, bueno, ya me quedo con estos. Ahora, ¿cuál es la distribución de los de ella? Ah, bueno, pues tenías como el 30% de niñas y 30% de niñas. Ah, bueno, ya que corté esta, ahora córtamelos en su sexo o su género, ¿no? Y entonces ponme cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres, ¿no?
Bueno, ya que sé cuántos hombres y es mujeres. Bueno, pues también resulta que unos vivían en el área rural y otros en el área urbana y otros más urbanos. Y entonces si empiezo a cortar y ya encuentro más o menos un grupito que se parezca y que ya es comparable, ya podría yo empezar. Pero puede llegar alguien más y me dice, no, porque yo cuando los corté primero por urbano rural, perdí tantos. Y luego cuando ya los corté por edad, perdí. Entonces, esos cortes que vamos haciendo, y si tenemos 20 variables, pues son bien difíciles. Entonces, lo que ellos observan es que en lugar de tener x1, x2, x3, x4 o todas las variables o todas las características que definen ese grupo, realmente esta es más fácil calcular la probabilidad de ellos. Y si yo tengo si esta es la persona 1, ¿no? La persona 1, y yo tomo a otra persona con características x3 y x4 de la persona 2, y resulta que su propensity es 0.068 y esta es 0.67, y tomo a una persona 3 con un propensity con estas características x1, x2, x3 y x4 que tengan, esta es la tercera persona y tiene un propensity de 0.20, pues al final yo puedo matchear, hacer el matching o emparejar a la persona con quien tenga un propensity más cercano y no estar dividiendo todas sus características, ¿no? Entonces, lo que él quiere hacer aquí es realmente encontrar este propensity, ya sea con Probit o con Logit, y ver ese matching, ¿no? El ver cómo vamos a hacer ese match. Y luego para hacerlo, lo obtenemos, una vez que nosotros decidimos cuáles son las características por las que se eligen a las personas y calculamos sus propensities, pues tenemos que hacer toda la tabla de frecuencias, ¿no? Si nosotros... Sí. Claro, que vas a tener, lo que vas a querer hacer es que tengas el menos error, ¿no? Y usas statclass. No, no es cierto. Y usas el comando statclass para ver la clasificación de tu... No, entonces lo que tienes que ver es que que tengas la mejor aproximación, porque sí vas a tener. Una vez que o sea, y algo que pasa en esto, como no los elegiste aleatoriamente aquí, al igual que aquí te llega alguien y te dice, yo los ordené primero por A y luego por B y luego por C y me salió otra cosa, lo mismo aquí. A lo mejor tú tomaste X1, X2, X3 y X4 y llega alguien y te dice, yo no tomé X3 porque me pareció más conveniente que la zona, en lugar de urbano rural, se pusieran los estratos, ¿no? De la base de datos, estrato 1, 2, 3, 4. Y entonces tu propensity va a ser distinto al tuyo y su evaluación a la hora que haga las diferencias va a ser diferente a la tuya, y esa es la crítica que le hacen, que el resultado del impacto de la evaluación depende de las variables que tú estás considerando. Es muy sensible, sí. Por eso quieren aleatorizar muchos de los programas, ¿no? Por eso el Poverty Lab tiene tantos experimentos que hace en regiones pequeñas, y ahí lo que se critica es la ética, ¿no? Porque entonces ahora ves que unas personas les pones a las mujeres embarazadas les pones la red para que no les piquen los mosquitos y no se mueran, y a otras no se la pones para ver si, ¿no? Entonces dices, pues entonces, ¿no? Ya te va a quedar perfecto, ya va a ser aleatorio y ya va a quedar bien tu experimento, pero ¿dónde quedó la ética, no? ¿Pero esto se hace para una misma base de datos o de repente entre dos bases? Depende de todas las X. Por ejemplo, si estoy haciendo un programa que tiene que ver con la salud, como uno de los ejercicios que vemos en clases, que es el VIH, y en las características de VIH no tienes el ingreso, entonces pues a lo mejor tienes que pegar otra base de datos para ponerle el ingreso, y entonces vas a tener varias bases de datos donde tengas todas las características. Entonces, una vez que obtenemos los propensities, ahora hay que hacer una tabla entre los ceros y los unos, ¿no? Entonces los ordenamos y, por ejemplo, a lo mejor los ceros empiezan con un propensity de 0.10,
de .11 y así sucesivamente hasta llegar a .99. Pero a lo mejor los unos empiezan con un propensity de .2, no tenemos aquí. Este sería el D, ¿no? Si le di el tratamiento o no le di el tratamiento. Y aquí .98. Entonces, si vemos, estos no van a tener un matching, ¿no? Y estos a lo mejor sí todos tienen más aproximadamente. Y luego tenemos que decidir a quién vamos a parear, ¿no? Si a esta tal no le decimos nada, nos va a encontrar los intervalos que mejor le parezcan. Por ejemplo, puede encontrar en el intervalo entre 0, 1 y 25, te voy a construir uno entre otro intervalo y al final termina con 4 intervalos. Y encuentra los propensities y con esos te va a hacer el matching. O le podemos decir que es el nearest neighbor, ¿no? Le podemos dar una distancia y le decimos, yo quiero que solamente este esté apareado con los que se lleven 0.0001 y entonces tengo que buscar el que tenga .10, .0001 para que alrededor de un intervalo hacia arriba y hacia abajo más menos este número encuentre pareja, pero a lo mejor no encuentra, ¿no? Y así en cada caso. O hay otro que es el de el kernel, ¿no? Que lo que tenemos que encontrar es cómo se distribuye, ¿no? En un acumulado y decidir si lo que me importa es un porcentaje de esta probabilidad y entonces, de acuerdo a estos intervalos, a estas cotas, voy a hacerla, ¿no? Hay muchas formas de hacer estos intervalos. El default Stata hace, ¿no? Cuenta más o menos los intervalos. Y lo complicado a la hora de hacer estos intervalos es que Rosenbaum y Rubin dicen que se tiene que cumplir una propiedad de distribución hacia adentro de las X. Entonces, cuando nosotros construimos los grupos, lo que va a decir es, si una de tus X es la edad, si X1, por ejemplo, estás considerando la edad que tenían, para 0 y para 1, y tienes una cierta distribución, pues se tienen que parecer esas distribuciones, pero en todos los intervalos. Y luego, si tu X2 es, por ejemplo, que es jefa de hogar, mujer, jefa de hogar. Jefa de hogar es 1, ¿no? Si es mujer, se tiene que cumplir que se distribuyan igual las jefas de hogar en cada uno de los intervalos. Entonces, cuando pasamos de aquí, de checar que el propensity, que el probit que hacemos esté muy bien definido y bien clasificado, supongamos que le metemos 20 variables, va a ser más posible que falle que se cumple la propiedad de balanceo, porque no todos en cada intervalo se van a balancear cada una de las variables. Y eso es el trade-off de tener un modelo bien bonito a tener uno que esté feo, pero que balancean bien, ¿no? Entonces hay dos comandos y ahí está la discusión, ¿no? del propensity. Entonces, Rosenbaum y Rubin muestran que si la exposición al tratamiento es aleatoria dentro de los intervalos definidos por X, también será aleatoria dentro de los intervalos definidos por P, ¿no? Como resultado de una población de individuos denotada por I, el propensity score es conocido como el efecto promedio del tratamiento en los tratados y puede ser estimado como como a continuación se especifica, ¿no? Lo que hacemos es, después de que ya obtenemos estos valores, bueno, quienes hacen el matching con cada uno de ellos, entonces ahora lo que quiero ver es el resultado que tuvieron, ¿no? Entonces, este sería el tratamiento y yo quiero ver qué resultado obtuvieron, su promedio de años de escolaridad dentro de cada uno de estos intervalos. Entonces, estos que sí tienen matching, por ejemplo, el promedio de años de todos los niños que cayeron su propensity aquí, qué año de escolaridad subieron o bajaron, cuál fue su promedio de escolaridad. Entonces, de todos estos, a lo mejor sus años de escolaridad son 3
y sus años de escolaridad en promedio son 3.5, ¿no? Todos estamos hablando de niños que son iguales, todos son pobres. ¿Qué buscarías que fuera significativa la diferencia de medios? Exacto, y entonces aquí hago mi prueba de medias, media de no tener y de tener, ¿no? Bueno, aquí sería de tener y de no tener, que sería 0.5, ¿no? Entonces sería la diferencia en el tratamiento de estos niños y luego también para los otros, a lo mejor estos tienen 3.1 y estos 3.8, no sé, entonces su diferencia es 3.7 y ya que tengo las diferencias de todos, saco el promedio de las diferencias, ¿no? Y ese es el average treatment on the treated, ¿no? El ATT. Y también para calcular esto, pues hay la manera en que los pesan, ¿no? Pues los estás pesando por cómo están en el intervalo del propensity, pero también puede cambiar y tiene varias opciones, ¿no? Para hacer ese peso. Debido a que es un promedio de unas diferencias que pueden ser valores muy grandes o muy pequeños según el caso que queramos de similitud, ¿cómo encontramos la significancia para este ATT? ¿Qué tan preciso o qué tan pequeño debe ser o qué tan grande? Con la prueba de medias, ¿no? Tú vas viendo si son estadísticamente significativas distintas de 0, la media. Y entonces en el promedio aquí también vas a tener tu estadístico de si son estadísticamente significativas distintas de 0. Sí, porque suponte que te da, en promedio te da 0.8 en total, ¿no? Y luego tienes que ver si esa media, ¿no? Tu H0 es 2 puntos, ¿no? Si mi1 menos mi0 es igual a 0, ¿no? Si no rechazas, pues quiere decir que ese punto 8 bien puede ser 0, ¿no? Entonces no hay diferencia estadística. No hay efecto del tratamiento. Pero luego te regresas y cambias las variables allá hasta que te sale que, ¿no? Ay, no es cierto, pero pues sí, tú puedes ver o si hay un efecto negativo, ¿no? Pero sí tienes que tener bien las variables. Por ejemplo, un primer ejercicio cuando lo hacen en evaluación los alumnos es no elijo ninguna variable ni les digo que son pobres. Y obviamente cuando lo corren, les sale un efecto negativo, ¿no? De las becas, que se vuelven, ¿no? Que estudian menos, pero es porque están comparando niños no pobres con pobres y pues obviamente los no pobres con beca van a salir mucho mejor que, ¿no? O aún sin beca, ¿no? Salen mucho mejor que los pobres con beca. Pero bueno, esta es la diferencia que hacen. La T sería la diferencia, ¿no? Que supuestamente cuando ya es de manera aleatoria sí podemos pasar, ¿no? Y1 I, sería el niño I, aquí sería el resultado, este sería el resultado del niño I, por ejemplo, la escolaridad que el niño I hubiera tenido si no se le hubiera dado el tratamiento, pero ya no lo observamos. Entonces lo aproximamos con ¿cómo se llama? Con el grupo de control. Y este mismo niño, cuando sí se le da el tratamiento, dado que el tratamiento estaba presente, ¿no? Y eso se puede escribir como la probabilidad condicionada, ¿no? Pero tomando en cuenta la distribución del propensity, que a su vez, ¿no? Por la regla de medias y esta separabilidad de que ya conocemos con el control, ¿no? A los niños que son iguales y de manera aleatoria, pues podemos meter la media de que sí tienen el tratamiento menos la media de que no lo tenga, dado, ¿no? Su propensity y que el tratamiento está presente. Eso es básicamente lo que ellos hacen. Ya después lo complican más los siguientes autores, tomando a los que son los compliers y no los compliers, ¿no? Pero es ya parte del curso donde dicen, yo sí era seleccionado, y se supone que recibió el tratamiento, pero realmente no lo recibió. Entonces es un non-complier. O no fue seleccionado y se supone que no tenía que recibir el tratamiento, pero sí se lo dieron, alguien lo metió, ¿no? Entonces es un no-complier. Entonces tienes compliers de cola derecha y de cola izquierda, ¿no? Y esos ya son artículos, o sea, que ya más avanzados, que son, por ejemplo, el de Rubin, Abadie y creo que Sangris, ¿no? Que ya van metiéndole compliers y no compliers, ¿no?
Y ya, o sea, y ya entonces ya no se sostiene esta propiedad. Entonces, este es el resultado, ¿no? Por ejemplo, el bienestar de años de escolaridad, o de un experimento para bajar de peso, o de un experimento de mayor nutrición, ¿no? Y uno es que sí se participó en el programa. Y el valor de la esperanza que engloba todo, ¿no? Sobre el propensity score, pues sería la probabilidad de XY, dado que sí se dio el tratamiento. Y Y 0 son los resultados potenciales de las dos situaciones contrafactuales. Entonces, aquí el ejemplo que hacemos es de Proscolo, se llama el de oportunidades, que es de hecho el que estamos haciendo, ¿no? Una comparación de características similares y se obtiene la diferencia de resultados de escolaridad entre los que sí tienen beca y las que no tienen beca, y ya vimos el logit, y bueno, las pruebas de media pues ya las sabemos, ¿no? Entonces, si aquí hacemos el propensity, por ejemplo, aquí estoy estimando un modelo logit sin, ¿cómo se llama? Sin todavía hacer el propensity. Si yo no tuviera el comando del propensity, esta sería la forma en que podría construir mis grupos de control y mis grupos de tratamiento. Entonces, aquí tengo si el niño tiene beca o no tiene beca de oportunidades, el sexo del jefe del hogar, que son variables que le importan al programa, ¿no? Para seleccionar al niño en esta muestra. Entonces, la edad del jefe del hogar, la escolaridad del jefe, si es rural o urbano, si tiene piso de tierra, si tiene baño o fosa, ¿no? Si lo tiene, pero no lo tiene conectado al agua, ¿no? Al drenaje. Si no tiene estufa de gas, sin refrigeradores, sin lavadora y sin vehículo. Ustedes pueden meter otras, ¿no? Y después lo que hago es una predicción. Podría quitar el double o no double, ¿no? Pero aquí es importante la precisión, porque como son números muy pequeñitos entre 0 y 1, pues queremos que tome en cuenta todos los decimales. Y si está dentro de la muestra. Esto lo que hace es crearnos como un soporte común, ¿no? Para que en las predicciones no se salga del mínimo y el máximo de los propensities que tenemos. Y aquí pues ya le estoy diciendo que haga la predicción de la probabilidad, ¿no? No entendí yo lo de esa, no sé si Sí. ahí ya está haciendo el matching ahora. No, aquí todavía no utilizo, estoy haciendo, de hecho es la que utilizamos, por ejemplo, si yo la reescribiera, hace rato lo que hicimos fue algo así, ¿no? Cuando calculé la probabilidad después del logit, le puse predict, el nombre de lo que yo le quiera dar, coma P. Pero lo que estoy haciendo si nada más está en la muestra, restringiéndolo al mínimo y al máximo. Porque también cuando hacemos predict en Stata, en una regresión, te pueden salir números más grandes, ¿no? que de la regresión. Por ejemplo, en una regresión tienes esto, pero a lo mejor en el valor ajustado te da un número más alto, ¿no? A lo mejor tu máximo era este, o supongamos que mi máximo era este puntito que está aquí, pero en la recta ajustada el pronóstico me salió más grande. Lo que hace es que nada más quiere que se queden, o sea, para que no me vaya a extender el intervalo, que se queden exactamente entre el mínimo y el máximo. Pero acá la dependiente es 0,1 o no. Es 0,1. ¿Tiene beca o no tiene beca? O sea, no estaría en esos puntos, ¿verdad? No, nada más que si se quedó en el punto 99.9, que se quede el máximo en el punto 99. Es como restringir nada más para que haga pronósticos dentro de la muestra. Oye, y después de la coma viene la P es opción. No, la P es ¿cómo se llama? Es el comando que haga el propensity, la probabilidad. Hace rato lo usamos para después del logit, hacer el predict de la probabilidad, y es como P. Por ejemplo, aquí le puedo decir predict que se llame hola, como P, ¿no?
Nada más es este PS es el nombre de la variable y este es para que me haga la probabilidad. Este es para que se limite a la muestra y este es para que me considere todos los decimales posibles. Es opcional, puedes poner o algo así, R. Puedes poner los residuos de Debianza, Ah, ok. la distancia de Esa Cook, P es equivale a la XP en la regresión. al Bueno, es que tenías XP, que si no lo ponías, este de acá, ¿no? esa P. No, Esta es el que calcula el propensity. Ese es comando. Sí. Entonces aquí por eso cuando me calcula PS, ¿Por qué no aparece en azul si es comando? son como opciones, ¿no? Son las opciones. Si por ejemplo aquí le pongo hat, me haría la palanca. Pero no quiero que me haga el leverage, quiero que me haga la probabilidad, que es el propensity. Y le estoy poniendo nombre. Sí. Lo de la posible multicolinealidad ¿importa o no hay en estos casos? Sí, le puedo poner colin para ver si hay colinealidad. Por ejemplo, todo esto que voy a subrayar, lo estoy haciendo si no supiera que existe el comando del propensity score. Lo estoy haciendo a mano, ¿no? Como si no supiera que existe p-score. Entonces, aquí lo que hago primero es hacer el logit como yo lo quiera. Hago la probabilidad pensando que ese logit está bien. Y aquí lo que voy a generar son las cotas para empezar a hacer ¿no? De cuánto va a medir el intervalo de de toda mi estimación de propensities. Este es el estándar para hacer el propensity, porque existe hay varios métodos. Este es que el Sí. vecindario más cercano. No, aquí es como si no supiera yo ni que existe por ejemplo, esta que estoy haciendo aquí, no estoy utilizando ningún comando de propensity, no estoy utilizando ningún, ¿cómo se llama? Método de balanceo, de checando la propiedad de balanceo, y no estoy checando el nearest neighbor ni nada, ¿no? Lo estoy calculando a mano como si fuera muy de cocina, yo lo primero es para tratar de ver qué es lo que hace después el propensity, o sea, qué es lo que hace el comando, ¿no? Ya cuando el comando está bien, ¿no? O sea, o sea, ya está programado y te hace todo solo, ¿no? Aquí estoy construyendo el logit, la probabilidad, la construyo y luego genero lo que sería la cota inferior del cociente del momio, ¿no? Del logaritmo del momio. Entonces, en lugar de calcular el OR acá y guardarlo, el momio ya sabemos que es la probabilidad de éxito entre la probabilidad de fracaso, ¿no? Y a ese le estoy llamando LO, ¿no? Es el logaritmo del momio. Entonces aquí le estoy poniendo odds ratio, ¿no? Y luego le digo que me resuma, ahorita vemos lo que va haciendo esto. Si por ejemplo ya lo corro, si corremos este pedacito, bueno, yo como ya lo había corrido me dice que ya está definido, tengo que darle nada más, voy a quitar PS. Entonces ya tengo mi probabilidad y si le doy un sum a P, S, me dice que me calculó probabilidades que van de 0.004 a 0.81. Cuando aplicas el método, ¿qué tan importante es que hagan sentido los coeficientes? Cuando lo estoy haciendo aquí, pues es lo que comentaba, que sí te importa mucho que haga sentido, porque estas en realidad son variables que utiliza oportunidades para becar a la gente. Entonces tienes que ver cuál es la probabilidad de que
de que con esto seleccione oportunidades a sus beneficiarios, que tenga o no tenga beca. Entonces, Yo lo refiero, vamos, sí. porque sí, tienes esa variable, pero luego si te salen los signos contrarios, que no sé, Ajá, no, y es lo que ANCART discute, que algunos nos preocupamos porque esto de aquí nos quede bien, pero a la hora que ya haces el matching y no te lo está haciendo bien, entonces le empiezan a quitar y poner otras variables que no tienen nada que ver con, pero ya les quedaba el propensity bonito. Entonces esa es la crítica, ¿no? Aquí lo que generamos es, bueno, ya el lot, y luego le di un resumen para saber cuál es el, ¿cómo se llama? Ah, bueno, es que ya lo tenía generado. Le voy a dar drop low. Es que como lo corrí antes, ya, y lo guardé. Entonces estoy generando el momio. Lo voy a ir copiando por una función. Y luego le digo que me resuma cuál es ese momio, si la probabilidad, si tiene beca. Entonces, el momio va entre menos 0.5 y 1.4 si la persona tiene beca. Y puedo ver qué pasa si la persona no tiene beca. Entonces, yo tengo que encontrarle a una persona sin beca. Su matching, por ejemplo, no sería muy difícil hacerle un matching con esta, ¿no? También algo que puedo darme cuenta es que aquí hay demasiados datos todavía, ¿no? Porque en la base tengo todos los niños que tienen beca y también todos los otros que no tienen beca y que a lo mejor ni siquiera son pobres. Entonces todavía no encuentro el soporte común, ¿no? Tengo que cortar. Porque seguramente muchos de los que aquí no tienen beca, pues son niños no pobres que no debería yo estar comparando, ¿no? Pero bueno, aquí ya tengo estos propensities, perdón. ¿No? Ya tengo la razón de momios y ahora lo que quiero es encontrar cuál es el mínimo y el máximo de ese summary, ¿no? Del summary que hice. Con el return, entonces digo cuál es el mínimo, cuál es el máximo, los voy a llamar mínimo máximo 1, mínimo máximo 2 para irlos cambiando. Y le voy a decir que me despliegue que la cota inferior es el máximo entre el mínimo 1 y el mínimo 2. Que son los, ¿cómo se llama? Las cotas que tengo para el, ¿cómo se llama? El mínimo de la primera y el mínimo de la última. Cuando corro aquí el return, si le digo return list, aquí nada más está sacando la variable si tiene oportunidades. Entonces aquí puedo ver que el mínimo es 0.5 y el máximo es 1.40. Y nada más los repito. Este número es el mismo que este. Sí, y este número es el mismo que este. Y lo que le estoy diciendo, estos los voy a ir cambiando solamente si yo quiero después cambiarlo para, ¿cómo se llama? O darle otro nombre. Aquí, de hecho, podría borrar uno, está de más, pero en la programación lo puedo dejar si le quiero ir dando nombres a cuando tiene beca y cuando no tiene beca. Pero en este caso valen, ¿cómo se llama? Valen lo mismo. Sí, valen lo mismo. Y entonces le digo que me genere una variable que se llame soporte, que sea el mínimo, como en este caso valen lo mismo, ¿no? Que sea el mínimo y que sea el máximo que yo tengo. Y que me los guarde siempre que el soporte esté ahí. ¿Qué hice con eso? Lo que hice es que nada más me voy a quedar con aquellos que tienen el, ¿cómo se llama? El soporte común. Es decir, nada más me voy a quedar en toda la base con aquellos que tienen el mismo propensity de los que sí tienen beca. El hecho de poner el escalar mínimo 1 y máximo 1 después
Con los del 0, sí. Ok, y esa es la intención ahí de por eso. Sí, de hecho aquí yo podría, sí, de hecho ahorita salen sobrando, ¿no? Pero si lo volviera a correr, quiero que queden con los de otro summary, ¿no? Ok, antes de esos dos deberíamos de haber hecho el summarize Del 0 y b que es igual a 0. Pero ahorita nada más me quiero quedar con el propensity de acuerdo a los que sí tienen beca. Por ejemplo, salieron muy parecidos, ¿no? Este sale en menos 0.46 y 1.42. Y entonces, como nada más me voy a quedar con esta base, esa base va a incluir a estos, porque este número es más chiquito, pero no va a incluir a todos los que se pasen de 1.42 aquí. Me está cortando la base exactamente ahí. Si le di save, quiere decir que ya les di la base, ¿no? Cortada, y si no, pues les tiene que tirar datos, ¿no? Les va a tirar datos. Por ejemplo, si ya la base la había salvado yo, a veces no es bueno estarla salvando cada rato porque va salvando los cortes y luego ya la corté. Por ejemplo, ahorita si le doy count, tengo 5208. Si ya estaba cortada, quiere decir que ahorita cuando le diga que nada más me guarde los del soporte común, me dice que no me tire observaciones porque seguramente ya la había cortado antes, ¿no? Pero si la de ustedes todavía no está cortada, entonces sí les tiene que tirar observaciones. Eso lo que hace es como generar un soporte común entre las bases. Y entonces aquí ya podría yo empezar a hacer como las diferencias, ¿no? En eso. O lo que puedo hacer es utilizar, ¿cómo se llama? El propensity conociendo ya el comando de pscore o de psmatch. Entonces, si le dan help pscore o help psmatch, ya deberían de estar instalados. Creo que los instalamos el primer día, ¿no? Le tienen que dar find it. Si le dan help y ya les aparece, quiere decir que ya están instalados en su máquina. Por ejemplo, yo si le doy help psmatch 2, ya lo tengo y ya me aparece el comando. Entonces, el pscore lo que hace es, este sería el comando, y yo estoy repitiendo exactamente el mismo logit que hice. Este sería mi comando de logit. Y al final yo le puedo dar la opción si quiero logit o probit, ¿no? Después de la coma. Entonces el comando de pscore simplemente hace la regresión, ¿no? Logit o probit. Y después de la coma, ese pscore me lo va a guardar en alguna variable. Yo aquí le estoy llamando probab. Pero aquí ustedes le pueden llamar p o le pueden llamar como quieran, ¿no? Probab 1. Entonces me va a guardar el propensity aquí. Y el bloque me va a construir un intervalo donde me dé el mínimo y el máximo de esos bloques, de cada uno de los bloques que puedo yo ir comparando. Y aquí pues tengo la opción de darle logit o probit. Eso va a cambiar. Después le vamos a aumentar otro comando. Y aquí el ATTS lo que calcula es el average treatment on the treated. Una vez que yo ya les hice un bloque común, ¿no?, a esta probabilidad, tengo la escolaridad, que es mi variable de resultado, y quiero ver cómo le impactó el que tenga beca o no beca después de que estoy utilizando la probabilidad de este logit y utilizando los intervalos que me calcularon con este logit. Entonces, si corro estas variables, ¿no?, si corro estos comandos,
Yo tengo que tirar todos los propensities que ya hice acá abajo, porque si no... Entonces me puedo regresar a ver qué hizo, ¿no? Qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí está haciendo un logit y me da los resultados de logit. Si yo veo estos resultados de logit, deberían de coincidir con los de logit que hice más arriba, ¿no? Sí. Este logit, por ejemplo, menos punto 12, punto tal, deben de coincidir con el logit del propensity aquí, ¿no? Menos punto 12, ¿sí? Deben de coincidir. Y luego aquí me está describiendo, ¿no?, las estimaciones del propensity. Entonces me dice por porcentiles cuál fue el más pequeño de estos, ¿no?, de las probabilidades. Y luego el primer paso nos dice, identifica el número óptimo de bloques usando la opción detail if you want, si quieres más detalles, ¿no? Aquí no le pusimos la opción detail, entonces no nos está sacando tantos bloques de cómo los identificó. Y luego el paso 2 nos dice, es la prueba de balanceo si se balancean cada una de las variables hacia adentro de cada uno de los bloques que estoy calculando. Entonces me dice que la variable de sexo del jefe no está balanceada en el bloque 1. La de rural urbano no en el bloque 1. La de baño no está balanceada en el bloque 2. Y así me va diciendo cuáles no están balanceadas. Entonces me dice que no se cumple la propiedad de balanceo, ¿no? Entonces quiere decir que yo no debería hacer ya un ATT porque pues no estoy cumpliendo, ¿no? O sea, realmente lo que voy a comparar pues no está cumpliendo con la comparabilidad, ¿no? Y dice que trate una diferente especificación del propensity score, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a jugar hasta que se balancea o se balancea con el menos de variables no balanceadas, ¿no? Ahí el balanceo se refiere a lo que decía De las distribuciones. Tienen que ser iguales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cómo queda esta distribución y pues si vemos es que tenemos 4.500 personas sin beca, ¿no? Quiere decir que todavía no están muy iguales, ¿no? Y 671 con esta beca. Aquí por lo regular es un 2-1, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, sí, o sea, la base no es de beneficiarios y realmente está demasiado mala, ¿no? También. Y nos está diciendo que cuando tienen probabilidad 0, pues aquí están casi todos los con probabilidad más baja de no tener beca, pues están todos los que no deberían de tener beca, ¿no? Seguramente estos ni siquiera son pobres. Entonces por eso tenemos tanta gente en los bloques más bajos que no tienen beca y muy poquitos en esos bloques más bajos que sí tienen beca. Y bueno, aquí nos dice que, por ejemplo, para los que tuvieron una probabilidad de tener beca de 0.05, de 5%, hay 600 que no tienen beca y solo 42 que sí tienen. O para los que tienen una probabilidad con esas variables de tener beca, de no tener beca, ¿no? Hay una persona comparada aquí con 3. Entonces ahí nos va diciendo de acuerdo a ese propensity. Y el average treatment undertreated, por ejemplo, está tan mal balanceado aquí que lo que nos dice, tienes de tratamientos 674 y tienes 4.534 sin beca de control. Y la diferencia entre ellos es negativa, o sea, quiere decir que tienen más escolaridad, porque mi variable de impacto es escolaridad. Tienes más escolaridad los que no tienen beca que los que sí tienen, pero no me está calculando los estadísticos descriptivos por esos problemas que tengo con el balanceo, ¿no?
En el siguiente lo que hago es realizar de nuevo el p-score, pero ahorita le estoy aumentando un comando que se llama common support, que era lo que hacíamos de cortar con el propensity, el soporte común. Ahorita como ya tenemos la base cortada, probablemente no nos va a hacer mucho cambio, a menos que cambiemos variables aquí adentro, donde sí nos va a cambiar el propensity. Si yo vuelvo a correr esta y calculo de nuevo con soporte común todo, se sigue no cumpliendo la propiedad de balanceo y sigue saliendo lo mismo porque yo ya tenía la base cortada con el soporte común que había hecho con ese propensity. ¿Qué pasa si le cambiamos el, ¿cómo se llama? Las variables, ¿no? Le tendríamos que aumentar. Por ejemplo, aquí, escolaridad del jefe de hogar, piso de tierra, baño, sin estufa de gas, sin refri. Deberíamos de aumentarle otra de las variables que a lo mejor utiliza oportunidades para que veamos si sí hay un cambio. Entonces, Ahí no calcula el error estándar no se ha balanceado, tiene muchos problemas, ¿no? sí, pero la máquina Sí, la máquina no lo calcula. dice no. Ujú. Por ejemplo, el siguiente lo que hace es decir, calcúlalo de nuevo, pero solamente si las personas, aunque tengan o no tengan beca, están en pobreza de capacidades. Entonces ahora, porque antes eran pobres y no pobres, estábamos comparando a lo mejor gente muy rica, ¿no? Que no tenía beca. Entonces aquí el siguiente es decir, compáralo, pero solo si tienen pobreza de capacidades, le tengo que cambiar el nombre a la probabilidad y le tengo que cambiar el nombre al intervalo. Y le voy a poner common support, ¿no? Aquí le falta comsup. No. Y voy a borrar este, sí. Soporte común, aquí. Uh-huh. Y le aumenté esto de pobreza de capacidades, ¿no? Entonces checo la estimación. Por ejemplo, aquí me dice que solamente para la variable de baño no se satisface y que entonces no se satisface la propiedad. Pero, por ejemplo, ahorita ya puedo ver que tengo 600, o sea, ya tengo algo más parejo, ¿no? Tengo 600 personas que no tienen beca y 300 que sí tienen beca. Y cuando calculo el average treatment on the treated, ya me da los estadísticos, ¿no? Ya tengo algo un poco mejor distribuido y me dice que de 300 con tratamiento contra 615 de control, la diferencia es 0, no es estadísticamente significativa y no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Tengo que volver a construirlo. Entonces, a ver, aquí es que, o sea, practicarlo tantito, de que le metan, si alguien encuentra una donde sí se vea tratamiento, ¿no? Todavía no voy a pasar al siguiente comando. Entonces aquí checa la propiedad de balanceo y hay que verificar qué otras variables. Por ejemplo, las del discriminante son todas estas de aquí. Creo que no metimos asignación, ¿no? Nos faltaron varias de estas. Sí. Aquí, por ejemplo, te dice que no está balanceado el baño 2. ¿Una opción es quitarla? Pero se balancea en todas. Por ejemplo, dice que en el bloque 2 nada más, de todos los bloques que te hizo, Sí. solamente en el bloque 2, la variable baño no se balancea. Ok, entonces no es. Pero en todos los demás bloques sí. Aquí lo podemos, es que lo feo de este comando es que aquí yo tendré que tirar otra vez el drop, por ejemplo, para repetir. Voy a tirar los probabilidad de intervalo. Y voy a utilizar de nuevo esta última. Nada más esto.
Lo que le aumenté fue detail, ¿no? Entonces aquí en el detail, ahora lo que sí me está dando es la tablita de los bloques que me está haciendo. Antes no me la estaba dando, ¿no? Entonces me está diciendo que Stata encontró 4 bloques, ¿no? El 1, el 2. Y entonces en el segundo es en donde no se me está balanceando la variable baño 2. Lo único que hizo fue darme más, ¿cómo se llama? Más detalles, ¿no? Aquí está la prueba del bloque 2, ¿no? Entonces, que me dice, tienes aquí el grupo, ¿no? El de control, el de tratamiento, y tienes la prueba t-test, que habíamos visto, de diferencias de medias. Y entonces, aquí la prueba no se rechaza. Quiere decir que, ¿no? Que las medias pues sí son iguales a 0. Esto sería para el bloque 2, para el bloque 3, ¿no? Para el 4, Ese es como resultado. no el 5. ¿Perdón? Ese es como resultado. Al final, ahorita, es que te da demasiado. Tendríamos que ponerle set mode off. Me está dando todas las pruebas de la propiedad de balanceo. Nada más, al final le puse detail. Después de common support, detail, de detalle. Y entonces me está dando todo, ¿no? Todas las pruebas para cada bloque, para cada variable. Sí, son todas las pruebas de medias. Y ya calculo el average treatment undertreated con common support. Y aquí podría ver, ¿no? Que el bloque 2, la variable, este es baño 1. Esta es la que tiene problemas, ¿no? Ah, no, esta es sin estufa de gas. Sin refri. Sin vehículo. ¿Esta es? No. No, esta es sin vehículo. Esa, la de abajito. ¿Esta? Es que es sin vehículo. Pero la que nos dijo fue la de sin lavadora. Baño 2. Sin estufa de gas. Ahí está, sin baño 2. Así era esta. Es que estaba leyendo la 1. Esta es baño, la de baño 1 sí cumplió. Y esta es la única que no cumplió. En automático lo hace con igualdad de varianzas. Con igualdad de medias. Ah, bueno, sí, en automático supone que las, ¿cómo se llama? Que las medias son, que las varianzas son iguales. Nos está diciendo, sí, porque no dice unequal, with equal variances. Le podríamos poner unequal, pero lo tendríamos que programar. O sea, lo podemos hacer paso por paso, pero programando, sí. ¿Perdón? Sí. Ah, no me preguntas. Ok. Bueno, pues esta es así. Y ahora, algo que criticaron a este propensity es que cuando hacen las varianzas o los residuales que se utilizan aquí ya cambiaron y que no se deberían distribuir normal. Entonces, que estas diferencias y pruebas de medias, por ejemplo, no deberían de ser con la misma distribución. Y entonces, ¿cómo se llama? Abadie y Dronker crearon esta nueva comando, que es el de psmatch. Y tienen aquí que psmatch lo que hace
es que automáticamente en un paso te da ¿cómo se llama? La prueba. No tienes que teclearlo en 2 pasos el ATT. Y además te la da con corrección y sin corrección de errores. Entonces, aquí, por ejemplo, el PS Match, de nuevo tenemos el mismo caso, el mismo logit. Y le ponemos aquí sí, si es pobre de capacidades, y el outcome que queremos que nos dé es sobre escolaridad. Entonces, con PS Match no vemos la propiedad de balanceo. O sea, no te dice si se están balanceando o no los resultados. Te da en este caso fue un probit, ¿no? Tendríamos que darle al final logit para que nos haga un logit, porque aquí nos hizo un probit. Y nos está diciendo que aquí está la variable de impacto de esa escolaridad. Y aquí es el resultado que tendríamos si no hiciéramos el matching y el resultado que obtenemos cuando sí se hace el matching. Entonces, si no hacemos el matching, la diferencia sería negativa, ¿no? O sea, los niños con beca tienen menos escolaridad que los que no tienen beca. Pero si hacemos el matching y el average treatment undertreated, dice que no hay impacto, ¿no? Del programa. Y nos está diciendo cuántos fueron de tratamiento y cuántos fueron de control. Algo que en este experimento queríamos ver es si, experimento o ejercicio es si hay niños que aunque tienen beca siguen trabajando una doble jornada y si, ¿cómo se llama? Las horas de que trabajaban los niños aumentó o disminuyó. Entonces, podemos hacer el tratamiento, este mismo propensity, pero sobre las horas trabajadas de los niños. Entonces, lo único que cambiamos son las horas trabajadas. Entonces, vuelve a dar el mismo propensity, pero esta vez nos dice, por ejemplo, que si no hiciera el matching, los niños trabajaron 47 horas y los que sí tienen beca y los controles 45. Entonces me dice que trabajan más los niños con beca. Si hago el matching, esta diferencia ya bajó a 0.47 y además no es estadísticamente significativa, entonces no hay diferencia entre las horas trabajadas por los niños con beca y sin beca. ¿Sí? A ver, dale aquí. A ver, dale browse. A horas trabajado. ¿Sí la tienen? Denle de string. Ya saben dar de string. De string como replace, ¿no? El nombre, coma replace. Los missings te los voy a poner como puntito. Ajá. Y entonces la vuelven a correr, ¿no? Y ya les tiene que dar. La ventaja de PS Match, la desventaja es que no nos da si se está balanceando o no, y te lo está calculando. A menos que el desbalanceo sea horrible, no te va a calcular los errores estándar aquí, o te van a salir puros puntitos missings, ¿no? Sí. ¿Esta? ¿Aquí? ¿Este? Ajá. Is random before calling the PS match 2, ¿no?
¿Cómo se llama? Cuando haces selección de variables, por ejemplo, aleatorias, que siembras una semilla, le tienes que dar seed siempre al programa para que te dé siempre los mismos resultados. Entonces, pero en este caso que no lo estamos haciendo, ¿no? Es cuando le pones un seed y quieres que siempre te dé los mismos resultados, le tienes que dar set seed. Por ejemplo, si ahorita nos estuvieran cambiando los resultados, ay, ya me llevó acá. Cuando te dicen que el programa o lo que estás haciendo es aleatorio, le tendrías que dar set seed. Yo, por ejemplo, si quiero checar si me está cambiando los resultados con o sin esto, yo le tendría que dar set seed 1500, por ejemplo, ¿no? Y siempre antes de correr el programa tendría que tener ese orden. O si creo que me está afectando el resultado, también le tendría que poner siempre el orden. Pero en este caso, él está generando el propensity él mismo y no debería de cambiar el orden, ¿no? Se puede, ¿no? Se puede probar. La ventaja de este es que nos puede dar el siguiente, ¿no? Que sería que nos puede dar al mismo tiempo la escolaridad y las horas trabajadas. Aquí lo único que si de escolaridad todos los niños tenían datos, pues nos va a dar los datos de todos los niños. Si en horas trabajadas, como vimos, había muchos missings, nos va a dar muy poquitos, ¿no? Por ejemplo, aquí en horas, ¿cómo se llama? En escolaridad tenemos 1000 datos, ¿no? Que son comparables. En horas trabajadas nada más tenemos 834. Y si no coinciden los mismos con horas trabajadas y escolaridad, o sea que todos tengan los datos, solamente utiliza los datos, o sea, vuelve a calcular todo y vuelve a calcular el propensity y vuelve a hacer todo, pero solamente, bueno, en este caso sí se tenían 834, ¿no? Entonces aquí ya nos dio conjuntamente solamente para 834 niños la escolaridad, por eso el valor aquí puede cambiar con respecto al que teníamos de escolaridad acá arriba, ¿no? Esta de escolaridad. Semanal, ¿no? Debería de ser. Debería de ser ¿cómo se llama? De 1 a 140, ¿no? Tendríamos que ver si son outliers o son semanales, ¿no? Yo pensaría que son semanales. En la ENIC vienen semanales, ¿no? O mensuales. Semanales, ¿no? Sí, pero puedes ver cuál es la frecuencia del 140, ¿no? Si le das así inspect, entonces seguramente es nada más como una persona, ¿no? Yo creo que debe ser 14, ¿no? O sea, a lo mejor... Sí, por ejemplo, si le das zoom, if horas trabajadas, ¿verdad? Es diferente. ¿Cómo se llama? Horas trap. $126, de todas maneras 126 a la semana, ¿no? Son... Sí. Sí, habría que checar nada más. ¿No? Nos vamos al cuestionario, aquí lo tenemos. Aunque venía por renglón para la persona, ¿no? Habría que regresarnos, sí, otra vez regresarnos aquí a la base y ver ¿cómo se llama? La encuesta, ¿no? El cuestionario. Ahorita lo checo, para ver si son semanales o qué son, ¿no? Aquí en el ejercicio la idea es, ¿cómo se llama? De ninguna manera vamos a decir que sí, ¿no? Con este ejercicio si funcionan o no oportunidades, ¿no? La idea es nada más ir viendo cómo manejar la base de datos para tratar de ver si las horas, ¿no? Por ejemplo, aquí en promedio, entre las que trabajo y no, te ponen 47 y 45, como que esos de 140, a la hora de calcular el propensity, seguramente son outliers, ¿no?
Sí, porque aquí la media que te está calculando de horas trabajadas son 47 y 46, ¿no? Y la media en años de escolaridad entre 4.5 y 5. 8 horas por 7 días, si los hacen trabajar en el campo, ¿no? Sí, si los tienen afuera trabajando, o 10 horas todas las semanas, son 70, ¿no? Pero no ganan como los del Banco de México aquí. Bueno, a ver, la idea antes de ir a comer, porque no los voy a dejar salir a comer, ay, sí. Es que hagan un propensity con los dos, con el, ¿cómo se llama? Con el P-Score y con el PS-Match, de, ¿cómo se llama? Tomando en cuenta otras variables, que hagan nada más uno, ¿no? O sea, y me digan si se balanceó o no se balanceó, ¿no? Con el lógico original que fue la variable. Sí. Es decir, aquí No todas las variables tienen etiqueta, ¿verdad? Para ver qué es cada cosa. sí, les voy a subir el, ¿cómo se llama? El cuestionario, es lo que estoy bajando ahorita.
Les acabo de subir el Stata Journal. Ajá, y el catálogo de variables, el cuestionario de variables para que lo chequen. Entonces aquí en el catálogo de variables podemos ver la del 2004, ¿no? El ENIC, bueno, ¿tienen ahí el catálogo de variables? En el catálogo del 2004, bueno, estoy buscando, voy a buscar en el otro, en sí en el cuestionario, porque no viene la variable, ¿no? De horas trabajadas que preguntó Elvira. Vamos a ver si está en otro. ¿Sí les corrió o cuál trataron para balancear la...? ¿No? Yo quité las de piso, baño, más pobreza. Ajá. Nada más pusiste que era pobre alimentario. Alimentario. Ujú. ¿Y qué te salió? ¿Y se balancea? Ah, no está balanceado nada. Tampoco se balancea. Dependiente demográfico. Ujú. Sube un poquito la diferencia. Ujú.
pero se mejora No, pues me dice el que balanceo. está balanceado. Que ya no Sí. me sale el baño desbalanceado, pero sí me sale desbalanceado. La otra. Ujú. Sí, es que ahí está el, ¿no? Sí, o quedarse con poquitas o ver cuáles son las más relevantes, ¿no? Sí. Pues bueno, Metodológicamente no es correcto reportar un estudio de impacto si no están balanceados. pues sí lo reportamos. Por ejemplo, para el ejercicio que hice, pero para los gimnasios de San Pedro, que eran súper poquitas muestreo, ¿no? Muchos de los impactos, ya sea en el peso de las personas o en su capital social y así, algunas no estaban balanceadas, ¿no? Y pues, sí, o sea, sí. ¿Qué estudiaste? Ahí lo que les aplicamos fue un cuestionario a las personas que van al gimnasio de San Pedro y a las que no van a los gimnasios de San Pedro, los municipales, para ver el impacto que tenían en si aumentaba su capital social, su cohesión social, o si habían bajado de peso, o si se sentían mejor con su persona, ¿no? En todo lo que era su estado físico y autoestima. Pues que sí mejora su autoestima y su persona, pero el peso era autorreportado, entonces ahí no se encontró nada. Y por eso van, ahí había, sí, ahí lo dijimos, es un efecto, ¿cómo se llama? Endógeno, ¿no? Si las personas con más autoestima son las que se inscriben al gimnasio, ¿no? Ujú. Sí. Ok, bueno, ahorita que regresemos vamos a ver, ya tienen ahí el artículo de Average Treatment on the Treated, ¿no? Para hacer otros ejercicios y ya pasamos a cuentiles. Ok, y ya llegó Reina con la comida.